ejemplo más de Thevenin y Norton. Vimos de manera general cómo obtener tanto el voltaje como la resistencia de Thevenin y de Norton, y algunos ejemplos con fuentes independientes, ¿sí? El tratamiento que se da a los circuitos con fuentes dependientes es un poquito diferente. Muy bien. Aquí nos falta esto. Entonces queremos que la resistencia Rx vea a todo el circuito como si se tratara de solamente una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿no? Eso es el equivalente de Norton. Entonces, en el trabajo de calcular la corriente Norton, o si fuera el caso del voltaje de Thevenin, no hay ningún inconveniente
cuando se tienen fuentes dependientes. El problema aparece en el cálculo de la resistencia equivalente, ¿no? Bueno, vayamos primero con la fuente. Para calcular la corriente Norton, lo que nos dice el teorema es que debemos sustituir la resistencia Rx, ¿no? Es ella la que nos sirve de punto de vista. Entonces, sustituimos Rx por un cortocircuito. Bien. Voy a volver a dibujar el circuito con esa condición. Bien, ese es el circuito sin la resistencia Rx. Y ahora la voy a cambiar por un cortocircuito. Y lo que debo hacer es evaluar para obtener esta corriente, la que circula por el cortocircuito. Y a esa la vamos a llamar corriente de Norton. No, vean que no es más que un circuito como los que hemos estado tratando. Pero no nos interesa la solución completa, sino solo esta corriente. Bien. Puedo aplicar mallas o nodos. Como se trata de calcular una corriente, creo que es mejor hacerlo por mallas, ¿cierto? Entonces voy a tomar en cuenta que el circuito tiene 3 mallas, ¿sí? 2 y 3 mallas. Pero de estas 3 hay 2 mallas que están unidas por una fuente de corriente, ¿sí? Entonces no se pueden usar esas mallas para escribir ecuaciones de suma de voltajes por no existir ninguna relación entre corriente y voltaje en una fuente. Por lo tanto, unimos esas 2 mallas y formamos con ellas una supermalla. Entonces, todo esto es nuestra supermalla. Y habíamos visto una técnica para el tratamiento de las supermallas, haciendo que tengan una sola incógnita. Entonces, tomamos como incógnita una de las corrientes de malla. En este caso nos conviene que sea la I de Norton. Y la otra la vamos a referir a través de la fuente con esta corriente incógnita. Entonces esta se llama I de Norton y la otra vendría a ser I de Norton menos la corriente de la fuente. ¿Cierto? Y ahora ya con esto escribo las ecuaciones de suma de voltajes, tanto en la malla como en la supermalla.
La corriente de la malla la voy a llamar I1. Bien, entonces ahora lo que nos toca es escribir la suma de voltajes en toda esta trayectoria. Vamos a empezar el viaje aquí y seguimos el sentido de la corriente, ¿no? Lo que hemos hecho varias veces. Entonces, lo primero que encuentro es el voltaje de la fuente, menos 10. Luego está la resistencia de 2. El voltaje en ella es 2 por la corriente I1. Enseguida, la resistencia de 4, pero esta, a diferencia de la anterior, tiene parte en la malla 1 y en la supermalla. Entonces van a aparecer dos términos. Uno debido a la corriente de la malla y otro por tener sentido contrario en esa resistencia, negativo, con la corriente de la otra malla. Luego está la resistencia de 5 con la misma condición de la anterior, ¿sí? Pertenece a dos mallas, entonces habrán dos términos, y 1 y menos 5 por la corriente de la malla, que es I Norton menos 3 y X. Bien. Con eso ya llegué al punto de partida. Y la suma de estos 4 voltajes es 0. Bien, esa es la ecuación de la malla 1. Y ahora hacemos la supermalla. La supermalla tenemos que sumar los voltajes de todas estas resistencias, ¿cierto? Son 4. Empezaremos en este nodo y seguimos el sentido horario. 6 y de Norton más 7 y Norton menos 3 y X más 5 y Norton menos 3 y X menos 5 y 1, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Más 4 y Norton menos 4 y 1. Y esta suma es 0. Es un poquito chanfleado. Bien. Entonces, el problema que hemos detectado en los circuitos que tienen fuente dependiente, que no es suficiente con las ecuaciones de mallas, porque aparecen otras variables, ¿sí? Otras incógnitas, que son las variables de control. En este caso, bueno, una sola que es IX, ¿cierto? La fuente dependiente está controlada por IX. Entonces, en las ecuaciones aparece IX, ¿cierto?
Y con ello son 3 incógnitas. Lo que significa que debemos escribir una ecuación más. Describir en esa ecuación la corriente IX, ¿no? A esta le hemos llamado ecuación auxiliar o ecuación de control. Entonces, en ella describo la corriente de control. IX es la corriente que circula por la rama de la resistencia de 4. Esta rama pertenece a 2 mallas. Entonces, será la diferencia de las corrientes de esas 2 mallas. El sentido que tiene IX es de arriba para abajo. Coincide con I1. Pero está contrario a I norte. Entonces, menos I norte. Bueno, esa es la descripción de IX. Pertenece esa rama tanto a la malla 1 como a la supermalla, digamos. Entonces, en la rama hay 2 corrientes. I1 de arriba para abajo coincide con IX e I Norton que va de abajo para arriba, ¿sí? Entonces, IX se describe como la diferencia I1 menos I Norton. Bueno, y esa tercera ecuación la vamos a agregar al modelo matemático que ya teníamos planteado. Tengo ya 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y todo lo que debo hacer es resolver ese sistema, del cual solo me interesa I Norton. Entonces podría empezar sustituyendo IX en las 2 ecuaciones, ¿sí? Y voy a resumir un poquito para no escribir ecuaciones tan largas. Vean que en la primera tengo términos semejantes. 2 y 1 más 4 son 6, más 5, 11. Entonces, de momento, tengo 11 y 1. Y menos 4 y norte. Cuando voy a sustituir IX en este término, van a aparecer 2 términos más, ¿no? Voy a desarrollarlo de una vez. Tendría 5 y Norton, menos por menos, más 15 IX, ¿sí? Pero en lugar de IX voy a poner I1 menos I Norton. Y por ahí había un término independiente, el 10, ¿sí? Este 10, que es negativo, va a cambiar de miembro y se hace positivo. El mismo tratamiento le damos a la ecuación 2. Tengo en ella I Norton, ¿cuántas veces? 6 más 4, 10. ¿Sí? De momento tengo 10 I Norton. Menos 5, menos 4, menos 9 y 1. Y hay 2 términos que tienen esta expresión, ¿sí? Los puedo sumar. 7 más 5, 12. Y Norton, menos 3
ix. En lugar de ix, I1 menos I0. Aquí no hay término independiente. Esto es 0. Bien. Vuelvo a escribir la ecuación. Las llamaremos 1 y 2. La ecuación 1 ahora tiene 11 más 15, ¿sí? Y 1, 11 más 15. 26 y 1. Y de Norton tengo menos 9 y menos 15. Ecuación 2 para I1 tengo menos 9 y aquí adentro hay 3 por 12, 36, ¿cierto? 36 negativo con el 9 se hacen 45. Así de Norton son menos por menos más, ¿cierto? Aquí sería más 3, más 1, 4, por 12, 48. 48, eso está positivo. Más 10, 58, ¿cierto? Más 58 y de Norton. Bien. Finalmente creo que me queda más fácil hacerlo por sustitución. De la segunda ecuación despejo I1. 58 sobre 45, ¿sí? Y esto voy a sustituir en la ecuación 1. En lugar de I1 pongo esto, 58 sobre 45. Bien. Y no hay más que hacer ese cálculo. Despejando y Norton queda que es 1.05 amperes.
¿Coincidimos con eso? Bueno. Entonces, una vez que tengo I de Norton, voy a calcular ahora la resistencia. Esta resistencia de Norton, que es la misma de Thevenin, según el teorema, se evalúa desde el punto de vista de los terminales que estamos considerando en ausencia de fuentes independientes. Entonces debo anular la fuente de voltaje, esta fuente de 10. Como es fuente de voltaje, se anula por cortocircuito. ¿Ya? Entonces voy a volver a dibujar el circuito. Ese es el circuito, no puse la fuente. Y ahora, como es una fuente de voltaje, la cambio por cortocircuito. El cortocircuito es la forma de anular una fuente de voltaje. Y aquí lo que nos debería llevar a calcular R de Norton es esto. Observar desde aquí el valor de la resistencia. Bien. El tema no es complicado cuando se trata de solamente resistencias, ¿no? Cuando el circuito tiene solo resistencias. ¿Por qué? Porque simplemente basta con identificar series, paralelos y reducir a una sola resistencia. Fíjense que si no hubiera la fuente de corriente, esta fuente controlada, lo haría muy fácil, ¿sí? Simplemente tendría que cambiar estas dos resistencias por una sola que quedarían en serie si es que no hubiera esto. Entonces están en serie, esa serie en paralelo con esta otra y finalmente sumaría las tres resistencias, ¿sí? Así estaría fácil. Pero la fuente dependiente tiene una influencia sobre el valor de la resistencia, lo cual es un poco difícil de tratar de manera inmediata. Y lo que se hace es acudir a una técnica, algunos autores la denominan fuente fantasma. Bueno, dejémoslo, suena bonito el nombre. ¿En qué consiste? En colocar en los terminales de interés, voy a hacerlo así,
Entre esos dos terminales vamos a colocar una supuesta fuente de voltaje. De valor Vx, por ejemplo. Y calcularemos la relación que existe con la corriente que produciría esa fuente. ¿Ya? Entonces, esta resistencia Norton, por ley de Ohm, quedaría como Bx sobre Ix. ¿Cierto? Entonces, repito. Para el cálculo de la resistencia equivalente, el teorema dice simplemente que debemos anular las fuentes independientes, nada con las dependientes, solo las independientes. Entonces anulamos la fuente de voltaje de 10 voltios por cortocircuito, porque es fuente de voltaje. Si habría alguna fuente de corriente, la anulamos por circuito abierto, ¿no? Y una vez anuladas las fuentes, lo que debemos hacer es determinar la resistencia que se ve entre los terminales de interés, ¿no? Cuando no hay fuentes dependientes, el trabajo es simple. Nada más es identificar series paralelos y se acabó. Cuando hay fuentes dependientes, esa simplicidad, digamos, en el cálculo se desvanece. Y una técnica sencilla para el cálculo consiste en asumir la existencia de una fuente conectada a los terminales de interés y con ella evaluar la relación voltaje-intensidad que produciría esa fuente. Esa relación es la resistencia. Bien, entonces esa es la tarea que vamos a seguir. Ya estamos a punto del corte, así que mejor cortamos y volvemos.